Manejo taxi desde hace más de 22 años en la Ciudad de México. Ya estoy curtido de recoger borrachos, parejas infieles, ser el testigo de cosas que parecen sacadas de una telenovela y aún peor, de cosas que parecen sacadas de una película de terror puro. Lo que les cuento me pasó a mí, no le pasó a un amigo, a un familiar o a un conocido, me pasó directamente a mí. Y aunque no tengo pruebas porque todo sucedió hace más de 10 años, tengo mis palabras como testimonio de vida de lo ocurrido. Eran casi las 2 de la madrugada cuando circulaba cerca de la avenida Churubusco. Tenía ya como 9 horas estando manejando el taxi y aunque estaba algo cansado aún tenía algo de energías como para hacer un par de viajes extras. Era viernes, así que había muy buena clientela y tenía que aprovechar porque había gastos que pagar en la casa. Estaba relajado conduciendo cuando vi a un tipo en una esquina que estaba haciendo señas para que lo recogieran. Conforme me fue acercando a ese hombre, noté que este se veía un tanto nervioso. Volteaba para todos lados como si alguien lo estuviera siguiendo. Pensé que por la hora y la zona estaba a las vivas. Ya saben, que no se le fuera a acercar algún maleante y lo quisiera asaltar, algo bastante típico en la ciudad. Parpadeé las luces del taxi para hacerle saber que estaba libre, y así como se lo informé, dio un brinco y se metió al carro. Rápidamente cerró la puerta con fuerza, y yo le pregunté para dónde era que iba. Le pregunté mientras ponía el taxímetro y empezaba a adelantarme poco a poco. Solo maneje, no me importa dónde vamos, pero arranque ya, me dijo con una voz temblorosa. Eso me sacó de onda. No era normal que alguien estuviera tan asustado y mucho menos que no me dijera su destino predilecto. Lo miré de reojo tratando de medirlo, pero el hombre solamente se frotaba las manos sudorosas, como si estuviera en pleno ataque de nervios. ¿Todo bien, mi compa?, le pregunté, tratando de calmar el ambiente. ¿Usted cree en el diablo? Me soltó de la nada. Eso me puso los pelos de punta. Esperaba muchas respuestas, pero nada como eso. Más bien, no pensé que me fuera a responder con otra pregunta. De hecho, no era algo que uno esperara oír en plena madrugada con un pasajero que parecía escapado del manicomio. ¿Cómo?, le respondí, sin saber si estaba jugando o de plano estaba loco. Después de eso no me dijo nada más. Yo tampoco le di respuesta a lo que me preguntó porque de alguna manera tampoco tenía una respuesta para ello. El pasajero estaba muy nervioso, inquieto. Solo se la pasaba mirando por la ventana como si esperara ver algo en la calle. Le di unos buenos minutos, pero la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Seguimos avanzando unas cuadras en silencio hasta que, de repente me dijo: pare aquí, va a subir alguien más. Yo me quedé pasmado ya que no se veía nadie por la calle por la que estábamos pasando. El pasajero me dijo que más adelante me detuviera porque alguien iba a abordar el taxi, así que lo dejara subir. Presté atención al frente y justo más adelante, a unos metros en una esquina, bajo la luz amarillenta de un poste, había un hombre alto, flaco como un palo, con un traje negro bien planchado que no sé si era por mi imaginación, pero les puedo jurar que este tipo le brillaban los ojos como un gato en plena noche. Algo en él no me gustaba, pero frené el taxi. El pasajero bajó la ventana y le hizo una señal al hombre de traje. Aquel hombre bien vestido caminó con calma y abrió la puerta, metiendo su larguirucha figura en el asiento trasero. Apenas cerró la puerta, ese par de hombres empezaron a discutir. Tienes que entender, un trato es un trato, dijo el hombre de traje con voz grave y tranquila. No, por favor, dame más tiempo, yo aún no estoy listo, suplicaba el otro casi llorando. No entendía ni madres de lo que estaba pasando, pero algo no estaba bien. El primer pasajero que subió suplicaba y le decía al hombre de traje que le diera una oportunidad, que le diera una chance más, que aún no era tiempo y que incluso podía darle a otra persona, pero que por favor
no lo hiciera. Como aquella conversación se estaba tornando muy extraña, fue casi imposible no echar una vista para atrás. Miré por el retrovisor para ver mejor y fue cuando sentí que el estómago se me hacía nudo. El hombre de traje ya no se veía normal. Yo recuerdo haberlo visto como un hombre de larga estatura, pero era común. Sin embargo, ahora su piel tenía un tono rojizo, como si le hubieran pasado una brasa por encima, y en su cabeza tenía un par de cuernos pequeños como los de un toro. Cuando vi eso, les juro que casi me da un infarto del miedo. El terror me pegó en el pecho como un balazo. La boca se me secó y el corazón me empezó a martillar en las costillas. Aquello no podía ser real. Tenía que ser un maldito sueño, porque no entendía cómo ese hombre se podía ver de esa manera. Ese tipo parecía un diablo. El otro pasajero seguía suplicando, aferrándose a la manga del de traje negro, pero el otro solo lo miraba con calma perturbadora. Yo ya no aguanté más. Las súplicas del primer hombre, la poca reacción del segundo, hizo que ya no pudiera más. Mi nivel de tolerancia fue superada y ante todo riesgo no me quedó de otra que frenar el carro en seco. En ese mismo instante abrí la puerta de un jalón y salí corriendo como alma que lleva al diablo. Sentí las piernas temblorosas, pero no por esto llegar a la otra cuadra. Me quedé ahí jadeando, tratando de entender qué carajos había pasado. En el taxi estaba un hombre y a su lado estaba el diablo. Fue por eso que me preguntó si creía en él. Fue por eso que desde que subió al taxi lo noté bastante nervioso. Mi cabeza no podía procesar todo lo que estaba pasando, pero era real. Ahí estaba el taxi con los dos adentro. Nadie había salido, incluso seguían discutiendo a tal grado que un llanto y gritos se oían por parte del primer pasajero. Me senté un rato en la banqueta sintiéndome un idiota. ¿Y si solo era mi imaginación? ¿Y si había dejado el carro con los dos clientes adentro sin razón? Me decía, y fue por eso que me armé de valor y volví, aunque las piernas me seguían temblando. Cuando llegué al taxi, la puerta trasera estaba abierta. Miré adentro y para mi horrible sorpresa, no había nadie, ni el pasajero nervioso ni el hombre de traje. Lo único que quedaba era un olor fuerte, pesado, un hedor que me quemó la nariz al respirarlo. Azufre. Solo quedó un extraño olor a azufre que tardó mucho, pero muchos días en irse. Eso fue lo que me hizo entender que ese hombre de traje, estoy seguro, terminó por llevarse al primer pasajero. No sé qué clase de trato hicieron, pero al final terminó por llevárselo. Y para ser sinceros, el hombre rojo y de cuernos no era más que el diablo que subió esa noche al taxi. Tengo un amigo que es taxista desde hace más de 11 años en el estado de Jalisco, México. Él emplea muy cerca de Ameca y en todo el tiempo que lleva trabajando en ese sitio ha visto muchas cosas, pero ninguna como esta que les comparto. Mi amigo se llama José Luis. A él lo conozco desde que íbamos en la secundaria. Desde entonces hemos sido muy buenos amigos y prácticamente cada que le pasa algo interesante a alguno de los dos, lo contamos a modo de anécdota. Esto me lo contó hace un año aproximadamente, cuando estaba trabajando de noche pilotando su taxi. Eran cerca de las 10 de la noche cuando en uno de esos días flojos, donde no había mucho pasaje, José estaba en la base de taxis esperando pasajeros. Como a la noche no estaba ayudando prácticamente en nada, decidió irse a su casa, pero para ello tomó el camino más largo. Quizás si con algo de suerte encontraría algún pasajero, y si no, pues bueno, ya se iría a su domicilio. Ya iba como a la mitad de camino cuando pasó cerca del panteón de la localidad. En la esquina de esta estaba una pareja de personas que estaban esperando un taxi, pues así como pasó José, ellos le hicieron la parada. Mi amigo se paró en la esquina y la pareja, quienes se trataban de un par de adultos mayores de entre 60 y 70 años,
A paso lento se acercaron hasta donde él estaba para preguntarle cuánto les cobraba por un viaje que estaba un poco retirado de ese lugar. Por la hora, el sitio y la zona, José dio un precio, uno que la pareja pensó unos segundos pero que tuvo que pagar porque ya tenían muchas ganas de irse a su casa. La pareja subió al taxi y emprendieron camino a la dirección que habían solicitado. ¿Cómo va la noche? ¿Tranquila o tiene mucho movimiento? Le preguntó el pasajero a José. Muy calmado. Si no es porque los vi en la esquina, créame que ya me hubiera ido para mi casa. Ahora sí que todo anda bien muerto. Le respondió a la vez que entre ellos se dio una plática muy casual y normal como la que se da entre chofer y pasajero. Ya con algo de confianza, José le preguntó al señor qué andaban haciendo tan lejos de su destino. El señor y su esposa guardaron silencio un rato y se vieron mutuamente como pensando una respuesta. Mi amigo lo supo porque a ratos veía por el retrovisor y notó sus rostros algo preocupados. Fuimos a ver a unos familiares de ese lado, pero como ya es tarde nos tocó regresar en taxi, respondió con la voz entrecortada aquel hombre. José notó ese nerviosismo en las palabras de la pareja, pero ya que en ese mismo momento dice que un extraño aroma invadió todo el taxi. Aquel aroma era muy similar al acero, como a metal o como algo agrio, pero él no sabía qué era. De hecho, le preguntó a los pasajeros si ellos también estaban percibiendo ese aroma, pero estos le dijeron que no. Quizás estaban pasando cerca de un arroyo de aguas contaminadas o alguna fábrica de textiles, pero por la zona no había ni uno ni otro. Ese aroma simplemente no se fue en todo el viaje. De hecho, quedó impregnado en el taxi hasta que la pareja de ancianos bajaron del vehículo. Mi amigo los llevó a su destino, donde ellos pagaron y bajaron solo dando las buenas noches. Un viaje hecho. Con algo de cansancio, José regresó a casa, pero de regreso aún seguía percibiendo ese aroma tan extraño como metal dentro del taxi. Cuando llegó a su casa pensó en dejar abiertas las puertas del vehículo para que ese aroma se fuera, ya que creyó que algo le había caído a él y por ello que tenía tan horrible olor. Pero cuál fue su sorpresa cuando le abrió la puerta trasera donde usualmente van los pasajeros. José notó que en una orilla del asiento había una gran mancha como de agua que aún seguía fresca, y debajo de en el suelo del taxi, estaba envuelto algo tirado con pedazos de tela o de papel. Ante la duda de qué podía ser, prendió las luces de su casa para que se pudiera iluminar mejor, siendo que viera una escena horrible. La mancha que estaba en el asiento era una de color rojo y con un olor que era muy identificable. Era sangre. De hecho, eso que apestaba dentro del taxi no era otra cosa que el olor de sangre fresca que tenía ese aroma como a metal o a varilla. José rápido se autorrespondió las preguntas que daban vuelta en su cabeza, diciendo que los ancianos habían dejado eso ahí. Por la posición donde encontró esa mancha de sangre, supuso que era de la señora porque, si no mal recordaba, ella se sentó de ese lado. Pero en ningún momento vio que ella se quejara o que pareciera que estuviera herida, ya que la cantidad de sangre que ahí estaba era mucha. Además que la sangre estaba fresca, tanto así que no había siquiera cuajado ni nada. Eso llenó de asco a José, quien rápido quiso limpiar aquella horrible mancha, pero antes vio una parte de abajo en el suelo del taxi aquella otra cosa que estaba tirada, envuelta en papel o tela. No sabía exactamente qué era lo que estaba ahí, pero por lo que se veía era chico, de unos 20 o 30 centímetros más o menos. Y esa cosa de ahí también al parecer estaba cubierta de sangre, porque mientras lo desenvolvía se podían ver capas y capas de tela manchada de sangre. La cara de José se llenó de un horrible terror cuando al terminar de desenvolver aquella cosa de tela, se percatara qué era lo que estaba dentro. Por cosa de la plataforma voy a tratar de no ser tan específico, pero lo que ahí estaba eran restos de un bebé. Suena feo, pero los restos que ahí estaban ni siquiera eran de un nacido. Más bien parecía de alguien que había interrumpido la gestación.
José no estaba del todo seguro y no es médico, pero dijo que tenía al menos unos 5 o 6 meses el producto que ahí estaba. Ya tenía formada parte de sus extremidades, aunque bueno, aún no se había desarrollado por completo. El mismo terror que ustedes tienen al escuchar este relato es el mismo que él tuvo en ese momento que vio eso. No entendía cómo era posible que le hubiera pasado todo aquello. Lo único que sabía era que ese par de viejos fueron los que dejaron aquello dentro del taxi. En ese momento él llamó a la policía para deslindar responsabilidades y para dar con los posibles responsables de aquel aterrador caso. La policía hizo lo que pudo y de hecho buscó a la pareja de viejos, pero nunca dieron con su paradero. A la dirección a donde los llevó José no era su casa y de hecho nadie los conocía por ese lugar. Fue por ello que ese caso nunca pudo cerrarse. A día de hoy no hay respuesta de cómo es que esa pareja consiguió ese producto, por qué lo dejaron abandonado y aún peor, de quién era, porque de la señora, claro que no era. Me llamo Javier y soy taxista en el Estado de México. Desde hace años este trabajo ha sido mi forma de ganarme la vida, aunque últimamente he estado pensando en dejarlo. No por la inseguridad ni por las largas horas, sino por algo mucho peor. Hace un par de meses compré un Nissan Suru usado para trabajar. A decir verdad es un buen auto, económico en gasolina y fácil de reparar, perfecto para taxi. Lo conseguí barato porque el dueño anterior quería deshacerse de él lo más rápido posible. Aquello no me pareció raro. La gente a veces necesita dinero urgentemente. Pero desde el primer día que lo manejé supe que algo no estaba bien. Todo empezó con pequeñas cosas. A veces al término de mi turno encontraba los asientos traseros mojados sin razón aparente. Revisaba el techo y las ventanas, pero todo estaba seco. Luego algunos pasajeros me decían que sentían frío en la parte de atrás o que olía como a humedad. No le di importancia. Pensé que era pura sugestión por las largas jornadas de trabajo o cosas así. Sin embargo, las cosas se pusieron cada vez más raras cuando la radio empezaba a fallar. A veces mientras manejaba de noche, la estática llenaba la cabina y de pronto se escuchaban voces, como si alguien estuviera susurrando. Curiosamente, cuando subí el volumen, la voz desaparecía. En su momento pensé que era una falla eléctrica, pero ningún mecánico pudo encontrar el problema. A partir de eso todo me pareció muy raro y más para el modelo de auto que era, uno fácil de entender. Una noche mientras iba por una avenida de la ciudad una señora me hizo la parada. Ella subió en el asiento trasero y me pidió que la llevara a su casa en un fraccionamiento cercano. La señora iba callada, mirando por la ventana. Al llegar volteé para cobrarle, pero no había nadie. El condenado asiento estaba mojado y olía raro, como a ropa guardada. Claro que yo me quedé congelado y no tenía respuestas para lo ocurrido. Casi de inmediato miré la calle, pero no había señales de que alguien se hubiera bajado. Aceleré y me largué de ahí derechito a la casa, muerto de puritito miedo. Después de eso los sucesos extraños aumentaron. Pasajeros me decían que sentían algo raro que iba dentro del carro, aunque ellos iban solos. Una vez una señora se bajó a mitad del camino diciendo que no le gustaba la vibra del taxi. Otros decían que veían sombras en el retrovisor o que escuchaban susurros. Yo mismo empecé a sentir miradas en el espejo, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Una madrugada después de dejar un pasajero en Naucalpan, decidí parar en una tienda Oxxo por un café. Para esa hora yo ya estaba muy cansado, pero no me quería ir a casa aún. Un señor mayor de esos que parecen saberlo todo, se me acercó mientras echaba gasolina al taxi. Miró mi vehículo con una cara seria y me dijo: ¿Sabes cuánta gente ha muerto en este carro? Sentí un escalofrío en la espalda.
¿Cómo que muerto?, pregunté nervioso. El viejo se encogió de hombros y prendió un cigarro. Ese taxi es viejo, ¿no? Es un suro de esos que han visto un chingo de cosas. ¿Nunca te has preguntado por qué te lo vendieron tan barato? No supe qué responderle, y fue a partir de ahí que me quedé viendo el carro con otra perspectiva. ¿Y si le había pasado algo horrible al dueño anterior? En esa misma noche fui con un conocido que trabaja en un corralón. Le di un dinero para que investigara el historial del carro, y lo que dijo me heló la sangre. El Suro había sido taxi desde hace ya varios años. Su primer dueño fue encontrado muerto dentro con signos de asfixia. Después de eso el taxi lo arreglaron y lo vendieron. Años después otro taxista desapareció mientras trabajaba y su carro fue hallado en un barranco, pero sin señales del conductor. El taxi nuevamente fue recuperado. Lo sacaron, lo repararon y lo revendieron, hasta que llegó a mí. Regresé al taxi sintiendo que alguien me respiraba en la nuca. Me subí, pero no arranqué de inmediato. Miré por el retrovisor y en la parte trasera vi algo. No era una persona, era una sombra, oscura y difusa, como si algo estuviera ahí sentado simplemente mirándome. Salí corriendo dejando el carro ahí con las llaves puestas. No volví hasta la mañana siguiente cuando lo abrí y el olor a humedad y a podrido era insoportable. Algo dentro de mí me decía que me deshiciera de él. Fue por eso que así como yo lo compré lo vendí, a un costo prácticamente regalado, pues no quería vivir con esa sensación y sobre todo con la historia de ese viejo Suro como taxi. Hola Memo, buenas noches. Espero que la historia que te envío pueda ser contada en tu canal. Esto le pasó a mi hermano Julián, quien es taxista de toda la vida en la Ciudad de México. Por lo regular mi hermano suele trabajar de noche, porque según él, el dinero se mueve mejor cuando los demás duermen. Hay más pasajes y cada viaje se cobra mucho más caro. Por aquel entonces, cuando pasó todo esto, él solía agarrar pasaje por Insurgentes, por Tacuba y a veces por rumbo de Tlalpan. La noche de hace un año atrás más o menos, le había tocado dar sus vueltas por la colonia de Doctores esperando tener algo de buena fortuna con algo de pasaje. Eran cerca de la 1 de la madrugada y la ciudad se encontraba totalmente apagada, algo que no es tan común pues en la Ciudad de México a todas horas siempre hay algo que ver, algo que hacer o alguien a quien conocer. Estaba a punto de dar por terminada su jornada ya que no había nada de pasaje, cuando vio a una señora parada en la esquina de la calle Dr. Bertiz y Dr. Arce. Por lo que recuerda mi hermano, dice que aquella mujer estaba vestida toda de negro, con un rebozo encima de la cabeza y junto a ella se encontraba un pequeño niño flaco, con lentes oscuros y un abrigo largo que era como de adulto, pero que le llegaba muy cerca de sus tobillos. Julián bajó la velocidad por simple reflejo y parpadeó las luces del taxi solo para indicarle que estaba libre. No le pareció raro ver a una doñita esperando taxis ahora, pero lo que sí se le hizo extraño fue ver a ese niño. ¿Qué hace un chavito con lentes oscuros parado a esas horas? La señora levantó la mano haciéndole señales al taxi solicitando el viaje. Julián frenó, bajó el vidrio del copiloto y le preguntó: ¿A dónde va, jefecita? La mujer no respondió de inmediato, como que pensó qué decir. No sabe si en verdad la señora se le había olvidado dónde se dirigía o si se inventó un destino en ese momento. Después ella se inclinó un poco y con voz bastante seca le dijo: A Santa Úrsula, por favor. Julián dudó ya que estaba algo lejos, pero el viaje le convenía por cuestiones económicas. Al final mi hermano le dijo que sí a la mujer y la dejó subirse junto al niño que venía con ella. Los dos abordaron. La señora se acomodó atrás del lado izquierdo y el niño se sentó al lado derecho. Desde el retrovisor Julián notó que el niño al menos en un principio se veía muy normal, salvo porque usaba gafas oscuras de noche, todo estaba bien.
Durante los primeros minutos todo fue silencio. El motor del carro, los faros cortando la oscuridad, la ciudad dormida, todo estaba muy calmado. Pero de pronto la mujer comenzó a hablar con el niño, aunque no en español. Naku, yome, taleku, irese sha, makuye. Algo así era lo que decía la mujer al niño. Mi hermano no entendía qué era lo que la señora estaba diciendo. Pensó que tal vez era náhuatl o alguna lengua indígena que ella hablaba. Julián se quedó con esa idea de que era algo que solamente ellos entendían y listo. Con el avanzar del viaje el trayecto se hizo más largo. Las calles se volvieron cada vez más solitarias. Julián pensó que ella se había desviado mucho del rumbo que solía frecuentar. Intentó hacer conversación para romper el silencio incómodo y que el viaje se hiciera más corto. Y disculpe, ¿es su nieto? Le preguntó a la mujer. Pero ella murmuró algo que no sabe si le dijo que sí o no. Solamente dijo algo. En ese momento Julián sintió que le bajaba la presión. El ambiente dentro del taxi se puso denso, como si el mismo aire se hubiera llenado de cenizas y costara respirar. Cuando por fin llegaron a lo que parecía ser la dirección de la mujer, una calle sin salida cerca de un lote baldío, rodeado de casas a medio construir, la señora le pidió que se detuviera. Aquí está bien, Dijo sin emoción alguna. Julián frenó, bajó la vista al taxímetro y se volteó un poco. Son 180 pesos, jefecita. La señora sintió y sacó un billete. Al momento que le extendió la mano, el niño también se movió para bajar del vehículo, y justamente cuando el niño estaba por salir del taxi, a este se le cayeron los lentes oscuros que tenía. Julián los vio caer. Instintivamente algo lo impulsó a ver la cara del niño, y lo que vio no le gustó. Los ojos del niño no eran normales. Este no tenía iris, ni pupilas, no eran ni blancos. Sus ojos eran completamente negros, negros como el petróleo, negros como la noche. Cuando mi hermano vio la mirada del niño se asustó mucho pensando que incluso había visto mal. Pero no, en efecto ese niño tenía un par de ojos negros en la cara, algo que no era normal. El niño giró ligeramente la cabeza y le clavó la mirada a mi hermano rápido, a la vez que él se agachó a recoger los lentes para ponérselos. La mujer también se percató que mi hermano le vio los ojos al niño, así que lo tomó del brazo y se lo llevó ya sin siquiera esperar su cambio. Mi hermano dice que cuando vio irse a esos dos, pero sobre todo al niño, notó algo simplemente horrible. Él flotaba. Sí, así como lo oyen. Sus zapatos estaban a varios centímetros del suelo. Caminaba como si diera pasos pero sin apoyar el cuerpo, como si algo invisible lo estuviera cargando desde la nuca. Julián se quedó ahí unos minutos más, hasta que el miedo le permitió arrancar el motor y salir de aquel maldito lugar. Esta historia se la quedó mi hermano por un rato, hasta que tiempo después la contó con sus amigos de la base de taxis y en otros lados. Y es ahí que uno de los ruleteros con los que se juntaba mi hermano le platicó que justamente donde él fue a dejar a aquella mujer y a ese niño de ojos negros, había escuchado que vive una santera muy famosa, una mujer vieja que cría cosas raras, decían, y que no era la primera persona que veía niños de ojos negros entrar a su casa o salir con la mujer. De hecho, al parecer sus vecinos decían que era algo así como espíritus negativos que ella ponía en cuerpos humanos y los sacaba para que pudieran conocer el mundo, para que comieran, para que bebieran, para que gozaran de un cuerpo terrenal, algo que no pueden hacer en su forma de energía, y escogía a los niños porque es más fácil confiar en un niño que en un adulto. Bueno, eso le dijeron a mi hermano. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos.
Te voy a contar algo que me pasó hace unos 4 años aproximadamente, cuando fui a visitar a unos pacientes que viven en una comunidad que está metida en la sierra, allá por la zona de Locote, en Ocotzingo, Chiapas. Comunidad, les juro que esto que les cuento es completamente real. Eso sí pasó, y no es un invento. De hecho, desde ese día, cada que me preguntan por alguna cosa rara que me haya tocado vivir, yo cuento esto, y cada que lo hago, se me pone la piel chinita. Bueno, todo empezó cuando iba con mi hermana a dejar unos encargos a la familia y ya nos íbamos de regreso a Tuxtla. Era tarde, como a las 7:30 de la noche si no me equivoco, y apenas alcanzamos un taxi colectivo que venía bajando desde Montecristo de Guerrero. Recuerdo muy bien aquel taxi a día de hoy. Era de esos Nissan viejitos tipo Tsuru, que se sienten como si se fuera a desarmar en cualquier momento, pero vaya que son guerreros para eso de los taxis. Cuando el taxi se detuvo, nos subimos juntos con otras 2 personas, una señora mayor y una chavita que parecía venía de la escuela. El taxista era un señor moreno con bigote delgado. Parecía buena onda e incluso nos dijo que tratáramos de descansar en lo que bajábamos tranquilamente por la colina y en un momento nos dejaría cada uno en nuestro destino. Lo que no sabíamos era lo que venía más adelante sobre ese camino. Íbamos bajando por la carretera que atraviesa parte del cerro de Locote, ese monte espeso donde los árboles se cierran arriba y todo está muy húmedo. Yo me venía medio durmiendo, pero de repente la jovencita que venía a nuestro lado comenzó a gritar. Pensamos que había visto un animal o algo así que la asustó, pero no. Cuando todos volteamos por la ventana, vimos 2 bolas de fuego que estaban flotando entre los árboles. ¡Ay, Jesús!, gritó la señora. ¡Son brujas! Las bolas de fuego se movían como si tuvieran vida propia, como si bailaran de un lado a otro. Pero al verlas mejor nos dimos cuenta que esa cosa de ahí no era fuego normal, no era lumbre. Más bien era algo así como una luz anaranjada, pero que dentro se alcanzaban a ver unas caras, como si fueran cabezas flotando dentro de esas bolas de luz incandescente. El taxista intentó acelerar, pero el taxi brincaba por cada bache del camino, al mismo instante que el motor rugía y nosotros empezábamos a entrar en pánico. Las bolas se acercaban más como si quisieran alcanzarnos. Una de ellas volvió justo encima del taxi y todos sentimos un calor horrible. Yo sentía que me quemaba el cuero cabelludo y esto olía a pelo quemado. Fue entonces que la señora empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Después de ella, la jovencita también empezó a rezar. Mi hermana también. Yo la verdad no soy mucho de rezar, pero ese día lo hice sin pensar y les puedo jurar que cuando más rezábamos, la luz de las bolas empezaba a disminuir. No parecía, pero se apagaban poquito, como si las palabras la debilitaran. El taxista no decía nada, iba agarrando el volante con las 2 manos, sudando como si fuera mediodía. Aceleraba y el taxi casi salía del camino. Incluso recuerdo que en una curva casi nos volcamos. La jovencita gritaba y lloraba. El taxista alcanzó a controlar el carro de puro milagro y fue por eso que no terminamos en una barranca. Tenemos que cruzar el río, gritó el chofer. Si pasamos el río, quizás esas cosas ya no nos sigan. Creo que las brujas ya nos siguen después del agua. Todos con el Jesús en la boca esperamos que esas bolas en verdad nos dejaran en paz después de cruzar aquel río. Íbamos rumbo al puente de madera para cruzar el río de la Venta. Este es un puente sencillo, de esos que crujen con las llantas, pero sirve para lo que fue construido. Cuando lo cruzamos, justo en medio del puente, una de las bolas bajó frente a nosotros. Se quedó flotando como a 2 metros del suelo. El taxista no paró. Metió el acelerador al fondo y pasó a toda marcha por aquel puente para dejar atrás esas luces que ya no nos siguieron. Todas se detuvieron como si algo les impidiera seguir adelante. Yo cerré los ojos esperando lo peor, pero ya no pasó nada. Ya estando del otro lado del puente volteamos para atrás y ya no había ninguna de esas bolas y ya no estaba nadie.
Las bolas habían desaparecido, se habían desvanecido, como si nunca hubieran estado ahí. Todos estábamos en silencio, nadie decía una sola palabra, solo se escuchaba la respiración pesada del taxista y el ruido del motor bajando por la carretera. Unos 20 minutos después, ya más tranquilos, la jovencita preguntó qué eran esas cosas que vimos atrás. El taxista no contestó, pero la mujer mayor sí lo hizo. Dijo que eran brujas, que esas luces eran brujas y de puritito milagro no nos alcanzaron. Después el chofer, ya más tranquilo, dijo que él ya las había visto antes, que por toda esta zona desde hace años se dejaban ver. Dicen que son brujas que protegen el monte, pero a veces se llevan a la gente o simplemente las espantan. Yo les puedo decir que nunca las había visto de cerca y nunca se me habían aparecido hasta esa noche, pero qué bueno que empezamos a rezar porque esa las alejó, si no quién sabe qué nos hubiera pasado. Cuando llegamos a nuestro destino le contamos a nuestra familia lo que vimos, cómo las brujas en forma de bola de luz con caras dentro de ellas siguieron al taxi por un buen tramo. Curiosamente, a mucha de mi familia dice que ya le había tocado ver de lejos las luces dentro de los cerros y el bosque, y sí son así como las describimos, bolas de fuego que no queman y que brillan, pero que dentro tienen una cara humana horrible. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esto que les voy a contar no me pasó a mí directamente, pero sí a alguien en quien confío mucho como para poder contarlo sin problemas. Mi mejor amigo se llama Pablo. Se fue hace un año de intercambio a Inglaterra para estudiar un par de semestres de literatura en la Universidad de York. Durante una visita a Whitby, un pueblo costero famoso por sus acantilados y por sus historias de vampiros, conoció a un taxista local que fue su guía durante toda su visita. Una vez que terminaron de ver los lugares más famosos de aquel lugar, el taxista le contó a mi amigo Pablo una historia que le pasó mientras trabajaba como taxista. Aquel conductor le dijo que su relato es de los más conocidos en ese pueblo, ya que es bien sabido que por sus alrededores habitan criaturas, y él tuvo la gracia o la desgracia de verlo. La historia comienza así. Aquel taxista se llamaba Tom, un hombre ya entrado en sus buenos años, como de unos 50 o 60 más o menos, que manejaba un taxi desde hace más de 30 años en la zona de Whitby, en Robin Hood Bay y todos los pueblos que rodeaban los páramos. La vez en la que se desarrolla esta historia, dice Tom, era una noche de otoño. El clima era como todas las noches, con algo de llovizna, y el viento venía desde el mar trayendo ese olor a sal, a tierra mojada y a hojas podridas. Tom estaba en su taxi parado en una pequeña estación de servicio, ya que estaban cerrando, cuando vio a un hombre acercarse desde la negrura de la carretera. Lo raro de todo eso es que Tom menciona que la persona que venía caminando, aunque lo hacía por la acera, no hacía ninguna clase de ruido. Era como si sus pies tuvieran una clase de goma aislante del sonido. Conforme ese hombre venía caminando, vio que este llevaba un abrigo largo negro, de esos pasados de moda y con cuello alto. No traía sombrero ni paraguas y sin embargo no parecía estar mojado a pesar de la fuerte lluvia que estaba cayendo. El hombre subió al taxi sin decirle palabra a Tom. Solo se sentó en el asiento trasero y con una voz bastante ronca le dijo algo bajito: a los bosques, por la ruta de los acantilados. Tom se le quedó viendo por el espejo retrovisor confundido. ¿A qué parte exactamente vamos? ¿Dónde termina la carretera?, respondió aquel tipo. La verdad es que no era común que alguien pidiera eso, mucho menos de noche. Esa zona era puro bosque, páramos y rocas. No había casas, ni luces, ni nada. Pero Tom necesitaba el dinero, así que sin hacer más preguntas le dijo que sí.
que para ella se iban de una vez. Puso primera y arrancó, pero a los minutos algo le empezó a incomodar a Tom. No era solo el silencio del pasajero, sino el ambiente dentro del carro. Aunque afuera hacía un frío de los mil demonios, el pasajero sudaba y se le notaba la frente bastante húmeda. Incluso su respiración era cada vez más pesada, como si estuviera luchando contra algo. Tom miró por el espejo y vio que el tipo tenía los ojos cerrados y murmuraba cosas, algunas cosas que no se le entendían. En un momento el taxi pasó por debajo de unos árboles y las luces delanteras parpadearon. Fue solo un segundo, pero en ese mismo instante, Tom jura por su madre que los ojos de ese tipo estaban muy abiertos y estos eran completamente blancos y estaban brillando. Además que tenía la boca completamente abierta, con unos colmillos muy largos como cuchillas que apenas si podían contenerse dentro de su boca y sus labios. Tom pegó un respingo y giró el volante con torpeza. El taxi casi sale del camino, pero logró frenar a tiempo antes de que algo peor pasara. ¿Está todo bien?, preguntó Tom al pasajero tratando de sonar casual. El pasajero no le respondió, aunque este sí se estaba quejando mucho. Eso le hizo pensar a Tom que quizás se había pegado la hora que él había frenado. Tom volteó a verlo para ver si estaba todo bien, pero este pasajero empezó a jadear y sus dedos, en ellos vio que tenía uñas muy largas, más bien uñas que parecían como garras. Tom salió del taxi y le abrió la puerta al pasajero para tratar de ayudarlo, porque estaba teniendo un ataque o algo así, siendo que en ese mismo preciso momento, el hombre se inclinó hacia adelante y se echó las manos al pecho, respiró profundo y se echó para atrás. El pasajero empujó a Tom y se echó a correr a unos arbustos que estaban en la carretera. Tom no sabía qué estaba pasando, no sabía si el tipo estaba enfermo, estaba loco, no sabía si dejarlo ahí o tratar de ayudarlo. En un último intento de ayudarlo, Tom fue hasta los arbustos donde se había metido aquel pasajero y gracias a la luz de su taxi, dice que medio logró ver que ese tipo estaba ahí, pero se veía muy diferente. Aquel hombre había crecido en tamaño, estaba completamente pálido al grado de parecer albino, algo que claramente no estaba así cuando subió al taxi. Sus ojos eran completamente blancos y de su boca sobresalían un par de colmillos muy grandes. Lo que estaba enfrente de Tom no era otra cosa que un vampiro. Cuando Tom vio ese ser no dudó en salir corriendo y subir a su taxi. Aprisa pisó el acelerador y no tardó en alejarse de ahí. Él creyó que estaba a salvo, pero cuando volteó dice que vio como justo donde dejó aquel vampiro una luz de color blanco empezó a brillar. Era como si hubieran prendido una lámpara muy potente. Tom se asustó mucho y pisó el acelerador a fondo y no frenó hasta que llegó al pueblo. Tom el taxista contó esto a sus conocidos y en efecto, como en ese lugar se cree mucho en vampiros porque se sabe que en la antigüedad había varios de ellos por toda la zona, no dudaron en creer que esa noche Tom se había encontrado con uno de ellos, aunque lo raro es que no sabía que los vampiros podían convertirse así nada más. Quizás a ese hombre lo habían convertido apenas y Tom presenció su transformación. Bueno, eso es lo que él cree. Eventualmente esta historia que me contó mi amigo es eso, una historia. No sabe si en verdad ese taxista inglés lo contó como algo que sí le pasó o si es que su relato se lo inventó para contárselo a los turistas. La cosa es que al menos mi amigo una historia de vampiros sí se trajo de Inglaterra y es esta que les acabo de contar. Comunidad, espero que esta historia sea tomada en cuenta para ser contada, ya que es algo que me pasó a mí y aunque soy el protagonista no sé exactamente qué fue lo que vi en esa ocasión. Al final de ello ojalá me pudieran decir qué fue lo que vimos en ese viaje. Esto me pasó por ahí del año 2023 cuando una noche andaba haciendo un viaje de regreso a mi pueblo en Oaxaca.
Aquel pueblo está en la región de la Sierra Sur y yo iba para allá después de haber visitado a unos familiares en Miahuatlán. Como ya era tarde y no había muchos autobuses, me tocó irme en taxi colectivo, de esos que agarran varios pasajeros y te van dejando por todo el camino. Tal vez para muchos este tipo de transporte sea un tanto raro, pero al menos por acá es bastante común que se use. Cuando empezamos el viaje éramos 3 personas: el chofer, un señor ya medio grande con bigote, y una señora como de unos 50 años y yo. Todo iba muy tranquilo. El carro brincaba feo en las curvas y el frío ya empezaba a calar, algo típico del camino entre Miahuatlán y San José del Pacífico, que está en medio de la sierra con caminos que, aunque están pavimentados, todos están llenos de bosques y con muchos baches. Más o menos a mitad del trayecto, en un lugar bien solo, entre puro monte y neblina espesa, el chofer empezó a bajar la velocidad de manera continua. Yo iba medio adormilado, pero alcancé a ver a un tipo parado al borde del camino, quien al menos a la vista se veía medio raro. Ver a aquel tipo ahí parado se nos hizo un tanto raro a todos los pasajeros del taxi, pues cerca no había ninguna casa, no había luces ni nada, y aún así ahí estaba parado ese tipo como esperando taxi, como si desde ese rato estuviera esperando que alguien lo llevara. Si bien el taxista puede subir y bajar pasaje durante todo el trayecto, yo nunca había visto que por esa zona subiera alguien, y más a esa hora pues ya era algo tarde, pasado de las 10. El taxista lo vio como otro pasajero más, así que frenó y dejó que el tipo subiera. Recuerdo muy bien que este tipo tenía una gorra negra, la tenía tan bien puesta que le tapaba parte de la cara. Llevaba un pantalón sucio, una chamarra vieja, y lo que más me sacó de onda es que tenía las manos completamente rojas, pero no rojas de frío, sino como si estuvieran manchadas de pintura o algo peor, sangre. Yo intenté no verlo mucho, ya saben, uno no sabe con el tipo de gente que uno se puede topar en esos rumbos. El tipo se sentó en el asiento de atrás, justo en medio pegadito a mí. Cuando él se sentó no dio las buenas noches, ni las gracias, ni nada. Solo bajó la cabeza como si estuviera ocultándose. Seguimos avanzando y aunque en el carro hacía frío, me di cuenta que ese tipo sudaba chorros. De reojo lo miraba y veía que respiraba pesado, como si se estuviera aguantando algo. A veces apretaba las manos, las retorcía como si estuviera luchando contra algo muy dentro de sí. Yo empecé a sentirme bien incómodo, como si algo no estuviera bien, como si estuviéramos cargando con algo que no debería estar entre nosotros. En una de esas, en una curva cerrada, sentí clarito cómo el tipo me volteó a ver. Me armé de valor para regresarle la mirada, y no sabes el vacío que sentí. La mirada que tenía ese tipo no era normal, era como mirar a algo que ya no estaba vivo, unos ojos sin brillo, sin alma, una mirada de tremendo odio. No sé cómo explicarlo, era como mirar un agujero negro en forma de persona. Después de ver eso me dio más miedo, así que no le dije nada al chofer, tampoco a ese señor. Solo me pegué lo más que pude a la puerta y miraba hacia afuera, deseando que el tipo se bajara pronto o que llegara yo a mi destino para bajarme. Después de unos 10 minutos de tensión, el tipo habló, pero no pidió parada como cualquier pasajero normal. Solo dijo con voz ronca: Aquí. El chofer nervioso orilló el carro en un claro donde no había absolutamente nada, solo árboles y oscuridad. El tipo bajó lentamente sin voltear a vernos y caminó hacia el monte, pero antes de desaparecer en la neblina, noté algo que me heló la sangre. Sus pies no tocaban el suelo. Ese hombre caminaba normal, daba pasos, pero como flotando, despegado por completo del suelo frío y áspero de la tierra. Me quedé congelado al igual que el resto de pasajeros que vimos eso, y aunque tratamos de explicarlo, nadie pudo dar una respuesta a aquello. Lo último que vi era cómo ese hombre se internaba entre los árboles hasta que simplemente desapareció, como si la niebla se lo hubiera tragado.
Cuando ya no lo vimos, el chofer arrancó el taxi a toda velocidad. Nadie dijo nada hasta que ya estábamos a un buen trecho más adelante. Fue ahí que ya no pude aguantarme más y le pregunté al chofer si también había visto eso. ¿Será que también usted vio ese hombre que bajó hace un momento? ¿No se le hizo raro? El chofer me miró por el retrovisor bien serio y me dijo: Ya me había tocado verlo antes. Después hizo una pausa y agregó otra cosa. Hace muchos años aquí atropellaron a un muchacho. Creo que vivía por uno de los ranchos de aquí cerca. Dicen que venía caminando solo de noche y un carro lo levantó y pues bueno, el pobre chico murió en el acto con las manos destrozadas. Por eso se dice, y eso me consta, es que desde entonces su alma se quedó aquí en el camino buscando quien lo llevara. Ya somos varios taxistas que lo hemos visto y lo hemos subido. Siempre lo dejamos subir porque si no lo hacemos, se dice que es posible que nos haga chocar más adelante. Me quedé frío después de lo que me dijo. Entonces no estaba loco. En verdad ese tipo era un fantasma. El chofer continuó con algo más. No es la primera vez que se sube. A veces lo ves completo. A veces solamente tiene una mano o no tiene ninguna. Pero siempre que se sube deja ese frío, ese vacío que todos sentimos hace un momento. La señora que venía con nosotros, que había estado calladita todo el rato, se persinó y empezó a rezar bajito y cómo no, después de lo que habíamos visto era lo menos que podíamos hacer. Yo ya no pude pegar el ojo esa noche. Llegué a mi casa como alma que lleva al diablo y durante mucho tiempo evité agarrar taxis colectivos en la noche por aquella ruta. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? It's beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? On that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. I don't Nice know. meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were. Did I ever tell you about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so.
Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know. This car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, there? dog swagged out. That's blowing air. Oh Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that have the WRX. clip. Let's go this way. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, I know. This is actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. Look, the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me, wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.